Fue como si el alma se despegara del cuerpo. No hubo sangre, no hubo violencia, pero lo que ocurrió fue más brutal que un disparo al pecho. En el silencio de esa sala, donde el sol entraba tímido por la ventana, yo moría de forma invisible. Mi respiración seguía, pero ya no vivía. Según Viktor Frankl, el hombre puede soportar cualquier cómo si tiene un por qué. Pero ¿qué ocurre cuando el por qué desaparece con una simple frase? ¿Qué pasa cuando el sentido se desintegra ante tus ojos? Durante los primeros días fingí que todo estaba bien. El infierno no siempre huele a azufre. A veces huele a café recalentado, a mensajes sin responder, a risas que ya no te incluyen. El apocalipsis, me di cuenta, no es una gran batalla final. Es una lenta retirada de la esperanza. Nadie notó que yo ya no dormía. Nadie notó que cada paso que daba me pesaba como si caminara sobre concreto mojado. La tristeza no siempre grita. A veces se sienta a tu lado en silencio. Freud decía que el dolor psíquico no tiene localización clara en el cuerpo. Por eso muchos no lo entienden. Pero yo la sentía. Era como un tumor en el pecho que crecía con cada sonrisa fingida. Empecé a odiar los espejos. Me devolvían la imagen de un hombre que ya no existía. Un zombi emocional. Nadie notó que comía menos, que hablaba menos, que empezaba a pensar en desaparecer como si eso fuera una solución lógica. ¿Cómo puede alguien estar rodeado de gente y aún así sentirse solo en una cueva sin salida? Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que ocultamos incluso de nosotros mismos. Pero la mía ya no se ocultaba. Caminaba conmigo, dormía conmigo. Me hablaba cuando todos se iban. Me decía cosas horribles, que yo ya no importaba, que nadie me echaría de menos. Empecé a creerlo. Uno no cae en un abismo de golpe. Es una caída lenta, disfrazada de rutina. Lo que dolía no era que me dejaran. Era darme cuenta de que nadie realmente había estado. Hubo un día, semanas después, que me detuve frente al espejo y no vi nada. Literalmente, nada. Era como si mi rostro se hubiera borrado. Me reí, pero fue una risa vacía, cavernosa, como las que hacía mi abuelo cuando hablaba del frente de guerra. Moría ya, decía él. Yo lo entendí tarde. Morimos muchas veces antes de morir físicamente, y nadie lo nota, porque la tristeza profunda es educada, silenciosa, funcional. Te saluda, te acompaña, te consume, y tú la dejas entrar sin preguntar. Mis redes estaban llenas de fotos sonrientes. Nadie sospechó. Al contrario, me felicitaban por lo bien que me veía. ¡Qué ironía! Estaba tan roto que hasta eso lo hacía bien. La Biblia dice, por fuera sois como sepulcros blanqueados, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Yo era eso. Un monumento decorado al sufrimiento silencioso. Cuando hablas, te llaman exagerado. Cuando callas, te aplauden. Entonces aprendes a callar, hasta que es demasiado tarde. Te suscribiste a las sonrisas falsas, a las respuestas automáticas. Estoy bien. Todo pasa. Es cuestión de tiempo. Mentiras necesarias para sobrevivir, porque si alguien realmente viera lo que estás pensando, si alguien escuchara tus pensamientos a las 3 de la mañana, se alejaría. Por eso nadie notó nada, porque me convertí en lo que esperaban. Un hombre fuerte, funcional, divertido. Pero adentro se estaba gestando un terremoto, y ni yo sabía cuán profundo sería el colapso final. Suscríbete a Fábrica de Mundos, para que sigas en este mundo que se crea en tu mente. Una noche soñé que caía, no en el vacío, sino en una especie de pantano oscuro, donde cada movimiento me hundía más. Al despertar, la sensación seguía conmigo. No era un sueño, era mi vida. Me había convertido en alguien que sobrevivía a base de microesperanzas. Pequeños impulsos de ilusión que se apagaban tan rápido como venían. Nada tenía sentido. Nada dolía más que abrir los ojos y recordar que seguías en la misma historia, sin final feliz. Lo peor no era el dolor, era la ausencia total de sentido. Empecé a evitar a la gente, a encontrar excusas para no salir. El contacto social se volvió una amenaza. No por lo que dirían, sino por lo que no dirían. Nadie preguntaba cómo me sentía. Todos asumían que estaba bien porque aún respondía mensajes y publicaba memes. Qué fácil es engañar cuando nadie quiere ver.
Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Yo estaba ahí, al borde de una decisión irreversible, creyendo que era parte del plan. Un día, alguien me dijo: «Qué fuerte eres. Admiro cómo llevas todo con tanta entereza». Sentí náuseas. Esa frase fue como un clavo en el pecho, porque no era fortaleza, era resignación, era estar anestesiado emocionalmente, como si me hubieran extirpado el alma y dejado solo la carcasa. La sonrisa se volvió un reflejo muscular, no un sentimiento. Me di cuenta de que nadie quiere lidiar con tu dolor si no está empaquetado de forma cómoda. Si no puedes hacerlo entretenido o útil para los demás, mejor te lo guardas. Empecé a escribir, no como terapia, sino como grito ahogado. Las palabras eran cuchillos afilados que, curiosamente, me mantenían cuerdo. Fue entonces cuando recordé algo que leí de Jordan Peterson: el caos te arrastra, pero el orden se construye palabra por palabra. Empecé a construir letras, frases, pensamientos, no porque quisiera vivir, sino porque escribir era lo único que me hacía sentir real. Porque cuando el mundo se olvida de ti, necesitas recordarte de alguna forma que existes, que importas, aunque sea en tinta y papel. La Biblia dice que en el principio fue la palabra, y la palabra estaba con Dios. Tal vez escribir era mi forma de volver al origen, de crear algo nuevo desde mi vacío. Mientras todos pensaban que yo estaba superándolo, yo solo estaba convirtiendo mi ruina en estructura. Pero aún no había salvación, solo una pausa entre tormentas. El abismo todavía susurraba, me decía que todo era en vano, que nadie me necesitaba, que si me iba, el mundo seguiría girando igual. Y yo casi le creí. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, vi a un niño llorar. Nadie se detenía, todos seguían su camino. Lo abracé, no sé por qué. Él me miró, con los ojos inundados, y me dijo: «Gracias». En ese instante, algo pequeño, casi imperceptible, se movió dentro de mí, como si una chispa se encendiera en la oscuridad absoluta. Fue una revelación. Tal vez no hacía falta tener un propósito grande. Tal vez bastaba con ser útil, aunque fuera solo un momento para alguien más. Y en esa idea me aferré. Suscríbete a Fábrica de Mundos para seguir explorando esta historia oculta entre sombras. Esa noche no dormí. No porque tuviera insomnio, sino porque por primera vez en meses algo dentro de mí estaba despierto. Ese niño, con su gracias casi sagrado, me había hecho sentir visto, no como un profesional, no como un amigo, no como una fachada, como un ser humano. Y esa mirada suya, vulnerable y rota, era el reflejo perfecto del niño que aún vivía dentro de mí, gritando por ayuda desde hace años. Esa noche no dormí, pero tampoco quise morir. Algo había cambiado. A la mañana siguiente me miré en el espejo. No me gustó lo que vi, pero tampoco lo odié. Era un inicio. Me di cuenta de que había pasado meses, incluso años, intentando encajar en moldes que no eran míos. Como si el amor, el éxito y la felicidad fueran trajes de talla única. Pero no lo son. Como decía Frankl, el sentido no se encuentra, se construye. Y para construir algo nuevo, debía dejar morir la idea de quien creí que debía ser. El duelo no era por ella, era por mí. Esa fue la parte más brutal, porque soltar la imagen de uno mismo es como arrancarse la piel a tiras. Dolía, pero dolía distinto. Era un dolor con dirección. Empecé a revisar mis hábitos, mis rutinas, mis adicciones emocionales. Me di cuenta de que me había alimentado de la validación ajena como quien necesita oxígeno. Me importaba tanto lo que pensaban los demás, que jamás me pregunté qué pensaba yo. Esa es la trampa más cruel del abismo emocional. Te roba tu voz, y sin voz no hay alma. Peterson decía que debes enfrentarte al caos con la espada de la verdad. Así que fui honesto, conmigo, con quienes me rodeaban. Dije que no cuando no quería. Lloré frente a amigos. Dije: no estoy bien sin adornos. Y fue aterrador, porque el mundo no sabe qué hacer con la honestidad emocional. Algunos se alejaron, otros curiosamente se acercaron más.
Lo que más me impactó fue darme cuenta de que no era el único. Había otros también al borde, también callando, también esperando que alguien los viera. El cambio no fue inmediato. No hubo música épica de fondo. Fue lento, casi imperceptible. Pero día tras día, empecé a construir una nueva narrativa, no de víctima, no de héroe, solo de humano. Caer en un abismo emocional es fácil. Lo difícil es tener el coraje de mirar hacia arriba, de aceptar que no todo se arregla con una frase bonita o una charla motivacional. A veces, lo único que te salva es la capacidad de seguir caminando, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie más camina contigo. Hoy sigo en proceso. No tengo todas las respuestas, pero ya no estoy muerto por dentro. Me descubro vivo en los detalles. Una conversación sincera, una canción que me sacude, una caminata bajo la lluvia. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Quizá no encontré a Dios en una iglesia, pero lo sentí en el abrazo de un niño, en el silencio de una noche sin miedo, en la posibilidad de volver a empezar. Y eso, para mí, fue suficiente. Si alguna vez has sentido que nadie nota tu tristeza, quiero que sepas algo. Yo sí la vi. Y no estás solo. Suscríbete a Fábrica de Mundos si quieres seguir explorando las profundidades del alma humana, donde las heridas también florecen.